pasa? Que la gente cree que va a llegar a Cristo y que todos sus problemas se van a solucionar. Incorrecta y esa esa es la manera de mentira, pensar. más mentira que podamos decirle a las El personas. diablo que te odia ahora después que tú recibes a Total Cristo. y absolutamente. Y es allí, ¿verdad?, donde todos los días yo tuve que comer pan de vida, que es la palabra. Qué agradable estar de nuevo con ustedes aquí en su programa Todo es Posible. Aquí desde la ciudad de Miami les enviamos un caluroso abrazo a toda nuestra audiencia. El día de hoy estaremos conversando sobre la importancia que es fortalecer nuestra fe. ¿Para qué? Para poder vencer y poder alcanzar nuestro propósito en Dios. Como invitado hemos traído a una coach de vida, quien pasó por un proceso de enfermedad muy fuerte y en medio de ese proceso logró conocer su asignación en Dios y obtener la victoria. Ella es la pastora Magali González. Bienvenida. Bendiciones a ti. Gracias, Pastor Alberto Delgado. Es para mí un honor y un privilegio estar aquí en esta ciudad y también compartir con ustedes como iglesia y en este maravilloso programa. Muchas Magali, gracias. tú eres una pastora y tienes una iglesia aquí en el área de Miami. ¿Qué quiere decir coach de vida? Life Coach es brindar un acompañamiento a las Ajá. personas porque en mi país, Venezuela, estudié psicología, fui psicóloga y enfermera por muchísimos años, pero ahora acá en los Estados Unidos pues simplemente soy Life Coach. Significa brindar acompañamiento para que las personas puedan obtener su potencial que cada uno tiene. Los seres humanos todos tenemos potenciales, pero muchas veces cuestiones como el temor, como la inseguridad. ¿Pero hay diferencia entre eso y pastorear? Se parece, claro que hay una diferencia, porque el pastorear es que nosotros vamos a llevar al pueblo constantemente a la palabra de Dios. Y en el Life Coach nosotros vamos a brindar un acompañamiento con herramientas profesionales, pero en mi caso siempre va a estar la palabra de Dios, porque no puedo hacer ningún tipo de trabajo que no sea ligado a la palabra de Dios, porque es mi ancla. Ok. Tuviste un proceso en tu salud, Sí. que me dijo el productor, que no fue fácil. Háblanos un poquito sobre eso. Esto fue en Venezuela, ¿no? Sí, estuve por 17 años con una enfermedad, una patología médica que se llama rectocolitis ulcerosa. Esta enfermedad implica de que todo el colon se llena de llagas. Estas llagas botan líquido, se forma el pus, hay infección recurrente y en mi caso particular evacuaba 40 veces diaria. ¿Cómo? 40 veces diaria. Diarreas. Sí, diarreas. Dios mío. Porque todo lo que tomaba por mi boca automáticamente Salía. era salir, pero salía totalmente líquido. Pero tú sabías el proceso en el estómago. Sí, no es en el estómago como tal, sino en el área colónica, en el área que tiene que ver con el intestino grueso, con el intestino delgado Pero y la con el digestión, resto. estoy hablando de la digestión. Sí, es como el peristaltismo, que es una bombita que tenemos nosotros para que parte de lo que es la digestión se pueda hacer por proceso. Entonces tú constantemente tenías una situación sí, de... 40 veces diaria. Pero 40, ese es un número que tú me estás diciendo como decir, bueno, yo lo llamé 100 veces al día. Pero Sí, no son 100 veces, son 3 o 4 o 5. No, ¿Tú estás hablando literalmente sí, 40? Sí, claro. Esa era la experiencia que yo podía vivir todos los días de mi vida. Estabas amarrada a eso. Esto generaba un daño completamente metabólico porque todo lo que eran mis proteínas, los líquidos, el sodio, potasio, tenía siempre un desequilibrio metabólico, puesto de que si yo no estaba pendiente de hidratarme, automáticamente caía desmayada porque todos mis líquidos se secaban. ¿Cuál es la parte más fuerte? Toda, pero le puedo explicar, pastor. La parte más fuerte fue porque en mi caso como enfermera y como psicóloga había mucha ciencia en mi mente,
y entender el camino, como dice la palabra de Dios, entender el camino por el cual yo debía andar, era un poco complicado porque esto me ocurre cuando yo tengo 9 meses de haberme convertido al Señor una pregunta, Jesús. es que estoy impactado, yo nunca había oído este tipo de enfermedad. ¿Esto es como los divertículos que...? No, la diverticulitis es una prolongación del intestino, se prolonga y se forma una bolsita, Sí, y esa bolsita se va llenando de excremento y llega un momento en que puede colapsar y puede romperse. La rectocolitis son úlceras desde el recto a todo lo que lleva hasta arriba, hasta el estómago, ¿verdad? Y estas úlceras ¿Y qué duele? Sí duele, produce un dolor profuso abdominal. El dolor es incapacitante. Esto te quita del 100% de la operatividad como ser humano, te quita el 70% y tú andas con un 30%. Eso es solamente. tremendo. Es muy fuerte porque es una enfermedad que es desgastante a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel espiritual. ¿Tú estabas en cama? Sí, ¿O estabas sí. Por los periodos duraba 2 o 3 meses hospitalizada cuando hacía las crisis. Me daban esteroide, entonces era esteroide dependiente, porque en Venezuela no había el medicamento que podía ayudar a desinflamar el intestino. Oh, porque sí hay medicamentos para desinflamación. Existe un medicamento, pero ese medicamento pues es caro, seguro. Es muy costoso para Venezuela, y aparte de esto pues los efectos colaterales eran bastante fuertes. Ya posteriormente yo pude recibir el medicamento, pero pues mi organismo no lo toleraba como tal. Allí, pastor, lo más fuerte de toda la historia era entender ese camino que Papito Dios tenía para mi vida, porque resulta que evacuar 40 veces diaria, dolor, sangramiento, me transfundieron más de 23 veces durante el proceso de lo que fue la enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad que te ataca muchísimo el sistema inmunológico. Pero es como un cáncer, ¿no? Es peor que un cáncer, porque el cáncer tú das quimioterapia y bueno, si está... O cortan el pedazo. Exacto, o sea, se resuelve, pero aquí se trataba era de un milagro totalmente sobrenatural de Dios. Pero yo le puedo decir hoy, pastor, yo le doy gloria a Dios por todo lo que me ha permitido vivir, porque la gloria es de Dios, porque si no hubiese sido Dios en mi vida, pues yo hoy no fuera una mujer de fe, una mujer para decirle a usted, levántese. ¿Ya tú eras cristiana cuando te pasó? Tenía 9 meses recién convertida al Señor. Es como dice la Biblia, ¿no? Dice la palabra de Dios: he aquí yo he traído sanidad y medicina y te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Cuándo? ¿Qué? 9 meses. 9 meses de haber confesado a Jesús como Señor y Salvador. Ok, hay muchos que confiesan a Jesús como Salvador y son salvos. Sí. Pero no comprenden el creer por sanidad, porque y cuando tienen la información todavía no tienen el tiempo de la revelación que los lleva a activar esa sanidad. Exacto. Y tú nada más que tenías 9 meses. 9 Eras meses. una bebé, como se dice en Cristo. Un bebé espiritual. Pero Dios te aceleró la cosa. Pero una mujer bebé espiritual, pero muy determinada a creer y confiar en el Señor, porque es que a mí me costó demasiado para llegar a los caminos de Cristo. ¿Por Mi qué te costó esposo, demasiado? porque era muy incrédula, pastor. Mi esposo fue el quien tuvo la misión de orar fuertemente por mí. Y es muy, muy paradójico, ¿no? Porque mi esposo oraba y yo le decía, me quiero divorciar de ti porque yo no me casé con un evangélico. Esto está tremendo. Entonces, ¿qué pasó? Tú estás impactada con esta enfermedad. ¿Cómo es que tú entras, alguien, un coach o un pastor, te llevó a ver la realidad que tienes que empezar a creer? Mi esposo fue mi pastor. Ese fue tu pastor. Mi pastor. El que te guió. El que me guió, el que me entraba. Y mi esposo es médico de profesión. Entonces, imagínate tener la ciencia, cuando la ciencia te da un diagnóstico, pero que tú tienes que pasar por encima de ese diagnóstico a través de la fe, porque la fe es certeza y convicción de lo que yo no veo, pero de lo que yo espero. Y simplemente fue un acompañamiento del Espíritu Santo de Dios
que estuvo conmigo todos los días de mi vida y sigue estando para guiarme, consolarme y llevarme a la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. Cada vez que estaba allí la aflicción, porque el tema es lo siguiente, es importante hacerle ver a las personas que en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido, dice Jesucristo. ¿Qué pasa? Que la gente cree que va a llegar a Cristo y que todos sus problemas se van a solucionar. Y esa es la mentira, más mentira que podamos decirle a las personas. El diablo que te odia ahora después que tú recibes a Cristo. Total y absolutamente. Y es allí, ¿verdad?, donde todos los días yo tuve que comer pan de vida, que es la palabra, y todos los días era tomar esa palabra y era para ese día, porque la unción que Dios me estaba dando allí para fortalecerme y sostenerme era un proceso verdaderamente radical en mi vida, donde yo no podía mirar a la ciencia, porque cuando yo miraba a la ciencia me decían, no hay nada que hacer. Es la realidad natural. Es total. Y entonces pasan todos esos procesos de 17 años. ¿Cuántos años? 17, sangrando y con diarrea. 17 años. La mujer del flujo de sangre le tocaron 12. ¿A ti tú pasaste? Yo pasé para los 17. Y hay que ponerte en la Biblia. Bueno, sabes que el libro de los Hechos todavía está, ¿verdad? Están dando, claro. Entonces nosotros como que somos parte del libro de los Hechos. Pero esto es poderosísimo. Sí. ¿Tú tienes un libro también? Sí, La victoria de la fe. La victoria de la fe. ¿Cómo mantenerte firme aún en la adversidad? Porque ¿sabes qué es lo lindo? Lo lindo es tener a Cristo. No importa la situación que tú puedas estar pasando, lo que realmente debe interesar es que tú tienes que conocer a Jesús, tienes que comer pan de vida. Eso es lo básico. Claro, porque ese es el punto de inflexión, donde de allí parte todo. Porque en esta naturaleza humana, pues nosotros en polvo nos vamos a convertir en algún momento. Y entonces, claramente, el leer la palabra constantemente, porque el alimento, la gente dice, no, ya yo recibí a Cristo, yo creo. Para que tú, no es solo creer, es sostener. Es sostener. Y para sostener tienes que comer pan de vida. Y eso es todos los días, pastor. Porque nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos. Y hasta merendamos. Entonces, ¿cuántas veces estamos queriendo comer ese pan de vida que es la palabra de Dios? Porque es que la unción de hoy ya para mañana no es. Mañana necesitas la nueva unción renovada. Por eso es que la palabra de Dios dice que mis misericordias son buenas y nuevas cada mañana. ¡Wow! Tú estás, bueno, horrible, fue poderosísimo lo que como tú saliste de esto. Quiero saber después cómo saliste de esto. Vamos a un receso. Pero estoy impactado porque nunca había oído este tipo de enfermedad y la longitud que tú tuviste en esta enfermedad y cómo tuviste que, como se dice, varonilmente mantenerte creyendo de que Dios iba a hacer lo que Él dice que hace. Yo quiero saber cómo tú te mantuviste, porque hay un montón de personas, no con la misma enfermedad, pero con diferentes áreas en su vida. Pueden ser enfermedades diferentes, pero algunas no son enfermedades, son situaciones que están pasando, pero de la misma manera que tú saliste, ellos van a salir. ¿Qué hiciste tú? ¿Cómo te mantuviste? Viviendo un día a la vez, pastor, y creyéndole a la palabra de Dios, al Señor en la palabra de Dios. Cada palabra que yo podía leer, yo esa palabra la internalizaba, la meditaba y la estaba viviendo a pesar de que estaba en una condición deplorable, en una condición donde nadie daba esperanza para mi vida, porque la ciencia me desahucia, pero sin embargo fue la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Bendito Cristo de la gloria. Tuviste un periodo de, ¿cómo puedo decir? De un éxtasis o una visión o un tiempo con el Espíritu Santo cuando ya te habían dado desahuciado. Sí, cuando me desahucian, pues mi esposo es médico también y él va a la casa, me empieza a colocar mi vía y me colocaba solución para hidratarme solamente. Y estaban todos esperando pues la partida de Magali González, pero resulta que Dios tenía un plan maravilloso. Sí, es que yo me río porque yo sé los procesos de Dios, porque lo viví, porque te puedo testificar, ganaste. Porque libré la batalla de la fe. Ok, cuéntame. Y en esa batalla de la fe, en una noche el Espíritu Santo de Dios me habla audible y me dice, levántate y adórame. Y yo decía, Señor, que me levante. Yo estaba con la botella de suero y yo obedecí, a pesar de mi condición. Yo me levanté, tomé mi botella de suerito,
de hidratación, la llevé atrás, la guindé en un gancho que estaba y allí yo me puse a adorar al Señor cuando en ese momento el Espíritu Santo empieza a llevarme en una visión donde Jesús me decía, hija, tienes que perdonar. Y yo le decía, Señor, ¿y a quién voy a perdonar? Y me decía, tienes que perdonar al secuestrador. ¿Cuál secuestrador? ¿Te dijo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Y me mostró la cara, y cuando me la mostró, pastor, yo dije, no, yo no lo voy a perdonar. Y el Señor me habló, pero con una voz de trueno, y me dijo, si tú no perdonas, yo no te perdono, porque escrita está mi palabra. El secuestrador, tú ni te acordabas quién era. No sabía. Tú fuiste sí, raptada. Claro, allí es que nadie me lo dijo, son de los secretos de la familia. ¿Sabes? Mi mente bloqueó ese evento y la familia lo ocultó. ¿Y tú no te acordabas? Nada. Pero allí, cuando viste la cara que te mostró el Espíritu Santo, ¿recordaste todo o nada más que la cara? Todo. Recordé todo porque esa persona había sido mi abusador sexual de mi adolescencia. ¿Qué edad tenías tú, hija? Yo tenía para ese entonces, cuando me secuestraron, 5 años. Dios mío, ¿Ves? de la vida. Luego, esa persona también hizo estos actos ¿Te violó? lascívicos. No fue una violación porque no hubo una penetración, pero sí hubo un toque, y los toques también se consideran abusos Lógicamente, seguro. sexuales como tal. Y yo decía, ¿cómo puede ser tan mala esta persona? Pero resulta, pastor, que allí había un secreto de parte de Dios. El perdón desata y libera el alma herida. Y cuando estaba esta situación mía, que yo le decía que no, y el Señor me dijo que escrito está, Padre nuestro, perdona las ofensas. Si tú no perdonas las ofensas como hijo de Dios, tú estás atado. Claro. Atado completamente. Y entonces allí donde viene el Espíritu Santo de Dios, y cuando yo digo, Señor... ¿Tú te acuerdas del evento del rapto? Todo ¿Cuánto completo. tiempo Me lo mostró allí. ¿Cuánto tiempo estuviste tú? En ese proceso. En el proceso de ser raptada. Eso fueron horas. Yo pude ver en la visión que el Señor me mostraba mi infancia. Lo vi. ¿Tú sufriste físicamente. eso? Sí, yo lo sufrí. Pero dolores, problemas. ¿Te quedó mentalmente amarrada a eso? Sí, a nivel inconsciente, pastor, porque entonces vemos las estructuras de nuestra mente, ¿verdad? Que somos consciente, subconsciente y el consciente. Entonces, ¿qué hace el inconsciente, el subconsciente? Es un vehículo que lleva la información involuntariamente de tu inconsciente al consciente, y es como pasan estas cosas que de repente dices algo que tú no debías decir por el momento, y tú dices, ay, me equivoqué, metí la pata. No, sino que son eventos que están allí y que el inconsciente es donde se aloja toda la basura emocional de lo que nosotros hemos vivido y se generan bloqueos. Yo hice un bloqueo emocional, por eso no recordaba, y allí eso era importante lo que el Dios hizo, porque a través de eso una liberación. Claro, pastor, salió una liberación porque el Espíritu Santo es el único que puede entrar en el entonces inconsciente. ahí perdonaste. Total, allí yo dije, Señor, está bien, yo lo perdono, te perdono. Y cuando yo dije, te perdono, yo en mi experiencia que estaba, yo caí al piso. Pastor, cuando yo caigo al piso fue una cosa sobrenatural. ¿Tú tenías puesto yo tenía, pero eso era venoso? un alambre largo que mi esposo me ponía por varias partes de la casa. Y caí allí. Cuando yo caí, empezó la Biblia, la palabra de Dios. Los versículos entraban, y yo estaba como embotada, como cuando iba a la universidad y estudiaba mucho para un examen. Y resulta que yo le dije, Señor, permíteme levantarme a buscar un papel y un lápiz. Y Dios me habló con voz de trueno y me dijo, no, yo soy el gran yo soy. Yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. Yo soy el que ahora está dentro de ti. Y ahora tú predicarás mi palabra y no necesitarás papel porque mi palabra está en ti. ¡Wow! Y eso fue una cosa extraordinaria. Tremendo. Porque a partir de allí fue liberación tras liberación con el Espíritu Santo. Ahora cuéntame. Bueno, claro, tú estás desahuciada médicamente. Total. Pasa esa experiencia y ese proceso, el cual perdonaste. Al tú perdonar... Desatas y liberas tu alma que está herida. Entonces, al desatar el amarre en el alma, amén, que es tu mente y tus emociones, ¿qué pasó con tu parte física? ¿Qué era lo que dañaba aquí? Porque las emociones dañan. Ahorita hay una cantidad de diagnósticos
que se ocupa la ciencia, los médicos, solamente del cuidado paliativo, pero no estamos atendiendo el alma, pensamientos, sentimientos, emociones, claro, y la voluntad de Dios, o sea, del hombre para con Dios. ¿Qué pasó con mi vida? Que bueno, mi voluntad se direccionó toda a Dios y por esa razón yo pude ver la gloria y hoy estar aquí agradecidísima de mi Dios y de todos ustedes para ser una portavoz de fe y decir, sabes que no temas porque Dios está contigo. Poderosísimo, poderosísimo. ¿Sentiste un cambio inmediato? ¿Fue un proceso que comienza? 7 días duré, pero a los 7 días... Después o sea, 7 días, cada día era un encuentro. Él me llamaba y me decía, el Espíritu me decía, levántate y adórame. Así, con esas palabras. Y yo me levantaba en fe. Wow. Y estaba allí. Escuche, ¿hicieron eso? Levántate y adórame. Dios quiere ser adorado, sobre todo Amén. en este tiempo más que nunca. Amén, amén. Y van a haber milagros simplemente por adorarlo. Amén. Va a desatar ciertas y cosas. la gloria es de Dios. Cuéntame, el tiempo se me está entrando. Y entonces allí en esos 7 días, ¿verdad? Automáticamente en el último día fue una cosa extraordinaria. En el séptimo día. Séptimo día. ¿Por qué, pastor? Porque a mí me gusta testificarle a todos ustedes lo grande que es nuestro Señor Jesucristo. El perdón es vital para un hijo de Dios. Un hijo de Dios que esté lleno de amargura necesita a Cristo, necesita la palabra y necesita al Espíritu Santo para que tú seas guiado. Porque Dios me dijo, tienes que perdonar a tu esposo, imagínate, a mi esposo. Y yo decía, papito Dios, ¿y cómo es? Porque no sé, ya yo le pedí perdón. Y resulta que cuando yo estaba tirada en el piso, mi esposo estaba con unas banderitas adorando al Señor, porque ese es un adorador en espíritu y en verdad. ¿Y por qué tienes que perdonarlo por eso? Escuche, porque cuando yo estaba en el camino, que era incrédula y que él me predicaba y sí. yo quería divorciarme, yo le produje muchas heridas en su corazón. Pero claro. Y el Espíritu Santo me las mostró para que yo pidiera perdón, y cuando mi esposo me decía en su compasión, mamita, todo está bien, ya yo perdoné todo. Esto es importantísimo que estoy diciendo. Hay personas que están pasando por ciertas situaciones y tal vez cuando eran jóvenes estaban en droga, tú hiciste sufrir a tu mamá, a tu papá, a tu familia, y entonces llega el momento que te arrepientes de hacerlo, pero no te arrepientes de ella. No le hablas a tu mamá y le dices, oye, perdóname por el dolor que te causé hace 10 años atrás cuando yo estaba en droga. Tienes que hacerlo, porque hay heridas que tú causaste cuando tú no estabas caminando bien. Tú dices, no, yo estoy caminando bien ahora, pero no estabas caminando bien en aquel tiempo. Y Dios te perdonó, pero el punto es que hay un proceso. Hay un atraso en la vida espiritual y emocional del individuo. Wow, pero ¿estuviste en la conferencia de fe? Sí, pastor. Nuestra aquí, sí, en la iglesia. Eso fue un refrigerio. Pero hace poco, esto hace Claro, eso hace unas semanas atrás. ¿Y hubo una palabra profética para ti? Sí, fue una bendición porque yo vine a ese congreso de fe porque yo dije, yo soy una mujer de fe, voy a ir para allá. Y cuando resulta que en la noche yo digo, Señor, yo quiero que tú me hables y me señales así. Así. Y resulta que cuando yo estoy allí me dan ganas de salir un momentico al baño, ¿verdad? Y cuando vengo de regreso, el profeta Ronnie estaba diciendo, porque el infierno se puso en contra tuya. Y yo dije, esa soy yo. Ese hombre está hablando de mí. Y cuando él viene corriendo y llego y me hace así, ¿Llega ¿no? a ti? Sí, llega a mí y me hace así. Y yo levanto mis manos porque estoy recibiendo de parte de Dios, porque cuando tú recibes de Dios, tú tienes que rendirte completamente al Señor, porque Él fue un instrumento para afirmar en este tiempo, en esta ciudad, en este país, el ministerio que el Señor me ha entregado. ¡Wow! Tremendo, poderoso. ¿Tenemos un video? Vamos a ver este video. Excelente, pastor. Es por eso que el infierno se ensañó en contra ti para frenar lo que Dios ha puesto en tus labios. Pero tú vas a seguir profetizando, hablando, enseñando, ministrando. Dios te usa para destrabar a mucha gente. Y el Señor te dice, yo te preparé para ese tiempo, te preparé para esta ocasión. Vas a sanar el alma de mucha gente que está por el suelo, está por el piso. El Señor te dice, voy a usar este libro para provocar una revolución
solución por donde quiera que tú pases. Levanta aquí, había sai, porque Él te trajo con un propósito y te activó para ese tiempo. Tómalo, porque lo que el cielo suelta sobre ti es fuerte, 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 fuerte. Shakaya vaya so. Yo siento Dios aquí. Yo no sé si tú sientes a Dios donde tú estás. Bueno, estamos aquí de nuevo, tremendo, tremendo. Ahora, el libro que escribiste, aquí está toda tu vida. Sí. Fue como un renuevo para mi vida, porque le puedo testificar hoy que bendigo a Dios por esta iglesia y por el ministerio que llevan, por haber traído a ese hombre que fue un instrumento de Dios. ¿Sabe Gloria por a qué? Dios. Porque yo me siento en gozo. Mire, es que me siento con un fuego para Bendito predicar la Cristo. palabra. No, y aquí tienes fuego aquí que me estás quemando a mí aquí. Amén, gloria a Dios. Mira, se me acaba el tiempo. ¡Wow! Tremendo, poderoso. Familia, aquí la cuestión es mantener la fe. ¿Qué quiere decir eso? Es seguir creyendo. Y en el proceso de seguir creyendo, adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está listo para darte lo que tú necesitas. Gracias, Madeli, por estar con nosotros. Pastora, tengo que irme de rápido del aire, ya me pasé un tiempo, pero bueno, en fin, te quiero, te bendigo y recuerda, todo es posible si puedes creer.